Buenas noches. Mi nombre es María Esmeralda Hernández Valadez, de la carrera de Ingeniería en Logística, cuarto semestre, Grupo Z. Esta materia es Estadística Inferencial 1 de la Unidad 1, impartida por el maestro Juan Morales. Vamos a iniciar con una pequeña introducción. La estadística inferencial es necesaria cuando queremos hacer alguna afirmación sobre más elementos de los que vamos a medir. La estadística inferencial hace que ese salto de la parte al todo se haga de una manera controlada. Aunque nunca nos ofrecerá seguridad absoluta, sí nos ofrecerá una respuesta probabilística. Esto es importante, la estadística no decide. Solo ofrece elementos para que el investigador o el lector decidan. En muchos casos, distintas personas perciben diferentes conclusiones de los mismos datos. El proceso será siempre similar. La estadística dispone de multitud de modelos que están a nuestra disposición. Para poder usarlos, hemos de formular, en primer lugar, una pregunta en términos estadísticos. Luego, hemos de comprobar que nuestra situación se ajusta a algún modelo. Si no se ajusta, no tendría sentido usarlo. Pero si se ajusta, el modelo nos ofrecerá una respuesta estadística a nuestra pregunta estadística. Es tarea nuestra devolver a la psicología esa respuesta, llenándola del contenido psicológico. Va a ser el capítulo 1, capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Tema, pensamiento estadístico. En los ejercicios 7 a 14 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible, pero muy improbable, C, posible, pero probable. Ejercicio número 7, Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Mi respuesta es posible, pero muy poco improbable. Ejercicio número 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Mi respuesta es posible, pero muy improbable, ya que sería muy lógico que todos tuvieran la misma fecha de cumpleaños. Esa es mi respuesta. Tema 1-3. Tipos de datos. En los ejercicios 5 a 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Definición de parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Definición de estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejercicio número 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19,856 pesos, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Mi respuesta aquí es un valor estadístico. Ya que no, como indica el parámetro, que es una numeración numérica que describe características de una población, no nos está indicando nada aquí de una población. En los ejercicios 13 a 20, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. A continuación voy a dar las definiciones. Los datos discretos son aquellos que solo pueden tener un cierto valor. Es decir, deben de ser números o valores completos para poder clasificarse como discretos. Datos continuos. Pueden tomar cualquier valor, un número infinito de valores dentro de un cierto intervalo. Por ejemplo, las estaturas de un grupo de personas forman datos continuos, pero el número de personas en este grupo forman datos discretos. Ejercicio número 7. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3,250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo.
Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise en New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Los datos discretos son aquellos que solo pueden tener un cierto valor. Mi respuesta aquí es datos discretos. Esa es mi respuesta al ejercicio número 13. Tema: pensamiento crítico. En los ejercicios 5 a 8, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Pregunta número 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Tal vez, mi respuesta es aquí. Tal vez los grupos minoritarios no tienen mucho conocimiento sobre los límites de velocidad en ese condado, a diferencia de los caucásicos, y por tal motivo reciben un mayor número de multas. En los ejercicios 9 a 20, utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Ejercicio número 10. Árbol de Navidad. El proveedor de servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Mi respuesta aquí es: desde un punto crítico, en una encuesta realizada por un proveedor de servicios, no tenemos certeza de la credibilidad de dicha encuesta, entonces no podemos basarnos en sus resultados para poder decir cuántos prefieren un árbol real y cuántos no. Quizás detrás de esta encuesta se está a favor de ciertos intereses. Tema: recolección de datos muestrales. En los ejercicios 5 a 8, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Estudio observacional. La definición es: vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a aplicar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Ejercicio número 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea Treating Upper Respiratory Tract Infection and Children, de Taylor et Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Mi respuesta aquí es que es un estudio observacional. En los ejercicios 9 a 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó.
Si es aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Definiciones. Muestreo aleatorio. En el muestreo aleatorio, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Muestreo sistemático. Es un tipo de muestreo probabilístico. Este se basa en enlistar a toda la población y elegir el primer individuo para la muestra de forma aleatoria y luego a partir de un intervalo definido por el investigador, se seleccionará el resto de los individuos que conformarán dicha muestra. Muestreo de conveniencia. Es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado a cualquier otra especificación práctica de un elemento particular. Muestreo estratificado. Es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego, selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional. El muestreo por conglomerados es una técnica utilizada cuando hay agrupamientos naturales relativamente homogéneos en una población estadística. A menudo se utiliza en la investigación de mercados. Pregunta número 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un ex alumno. Aquí mi respuesta es que es un muestreo sistemático, ya que el muestreo sistemático dice es un tipo de muestreo probabilístico. Este se basa en enlistar a toda la población y elegir el primer individuo para la muestra de forma aleatoria. Y luego a partir de un intervalo definido por el investigador, se seleccionará el resto de los individuos que conformarán dicha muestra. Tema 2.5, pensamiento crítico. Ejercicio número 7, gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Bueno, pues aquí lo que sigue es que vamos a construir una gráfica. Pues vamos a ir a insertar. Gráfico. Ya está aquí columna, seleccionamos la segunda parte. Y le damos a aceptar. Aquí está nuestra gráfica. Vamos a eliminar las series 2 y 3.
Bueno, nos quedamos donde vamos a eliminar las series 2 y 3. Continuidad del primer videíto. Y la categoría 3 y 4 también se elimina. Renombramos, aquí es mujeres, aquí va hombres. Quedamos que las mujeres tienen ingresos 37.197 y los hombres 53.059. Esta es la gráfica que nos arroja, ya nada más aquí se cambiaría el título. En este caso yo ya lo tengo hecho. Aquí quedó nuestra grafiquita. Ok, dice, la gráfica hace comparación imparcial de los datos. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque al utilizar áreas para su representación gráfica, la gráfica crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble al de las mujeres. Pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente un 43% más alto que el de las mujeres. Nos vamos con el ejercicio del capítulo 2, distribución de frecuencias. Ejemplo. Pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla. Seguimos. Pulso de mujeres. Utiliza los pulsos de las mujeres de la tabla 2 y 1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2. Incluya 7 clases. Considere las medidas del pulso en latidos por minuto obtenidas de una muestra aleatoria simple de 40 hombres y de otra muestra aleatoria simple de 40 mujeres, con los resultados que se presentan en la tabla 2-1 del conjunto de datos 1 del apéndice B. El pulso es sumamente importante ya que es muy difícil sobrevivir sin él. Los médicos utilizan el pulso para evaluar la salud de los pacientes. Cuando el pulso tiene una frecuencia demasiado elevada o demasiado baja, esto podría indicar que existe algún problema médico. Por ejemplo, un pulso muy alto podría indicar que el paciente tiene una infección o que está deshidratado. Y aquí se encuentran las tablitas con 40 datos mujeres, 40 datos de hombres y el pulso de mujeres. Pulso y la frecuencia. Aquí son los pasos. Paso 1, seleccione 7 clases. Paso 2, calcule la anchura de clase. Observe que 9.1428.571 se redondea a 10, ya que es un número más conveniente. Aquí está la formulita. Paso 3, elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Paso 4, sume la anchura de clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clase restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. Paso 5. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Paso 6. Anote una marca para cada valor de la clase adecuada, luego súmelas para obtener las frecuencias que se presentan en la tabla -2.2.
Aquí son los valores. Nos vamos a nuestro archivo de Minitab. Aquí yo ya tengo mis 40 datos, pulso mujeres, pulsos de hombres. Seleccionamos. Nos vamos a gráfica. Es gráfica, histograma. Simple. Aquí va pulso de mujeres. Escala. Tipo de escala es de frecuencia. Le damos a aceptar. Etiquetas. Y le ponemos un título. Distribución de frecuencia. Impulso de mujeres. Aceptar. Aceptar. Aquí está nuestra grafiquita. Pero dice que ocupamos 7 intervalos. Nos vamos a, seleccionamos una barra, lo vamos a seccionamiento y aquí donde dice el número de intervalos le vamos a eliminar 14, le ponemos 7 que es lo que nos están pidiendo y aquí vamos a poner los datos de las marcas de clase que vienen siendo 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Le damos a aceptar. Y aquí está. Nos vamos a etiquetas. Le damos a aceptar. Agregar etiquetas de datos. Aceptar. Y aquí ya nos dio los valores. Aquí dice que la barra del valor es igual a 12, clase de 59.5 a 69.5. Está dentro de especificaciones y esa es la gráfica que aquí tenemos en nuestro trabajo.
Una disculpa, no sé utilizar, es mi primera vez que utilizo estos videitos. Tengo que practicar más. Pues aquí está nuestra gráfica. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Aquí tenemos un ejemplo que es frecuencia 12 entre 40, que son los datos, 40 datos por 100, y da un porcentaje del 30% que viene siendo la frecuencia relativa, y así sucesivamente lo realizamos. Es frecuencia, pulso de mujeres, agarramos el dato de frecuencia entre 40 datos por 100, y este es el porcentaje que nos da de frecuencia relativa. Aquí lo tenemos, otra grafiquita, distribución de frecuencia, porcentaje, pulsos de mujeres. Ejemplo, pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Incluya 10 clases. Y hacemos lo mismo. Nos vamos a Minitab. Agarramos la gráfica de pulsos de hombres. Gráfica, histograma, simple, aceptar. Pulsos de hombres. Escala. Frecuencia, aceptar. Etiquetas de hombres. Aceptar. Aceptar. Ok, aquí dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nos está pidiendo 10 clases. Ahí está. Esa es nuestra gráfica que tenemos, que aquí tengo yo. Ahora vamos a hacer la distribución de frecuencia. Gráfica, histograma, simple, aceptar. Escala, tipo de escala, frecuencia, vamos a poner porcentaje, aceptar, aceptar. Agregamos la etiqueta. Ahí está. Esta es la gráfica que tenemos de este lado. Aquí tenemos nuestros datos de otro ejercicio, de otro ejemplo, que es radiación en dientes de leche. Nos dice que construyamos una distribución de frecuencias con 8 clases. Nos vamos a Minitab.
Nos vamos con histograma. Este es el tercer videíto. Pues ahí voy. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Tenemos la edad que está dada en años, estatura en pulgadas, peso en libras, cintura en centímetros, pulso, latidos por minuto, sistema de presión sanguínea sistólica, días es presión sanguínea diastólica, IMC, codo es anchura del codo, muña es anchura de la muñeca y brazo es circunferencia del brazo. Realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso y el IMC. Aquí tenemos nuestros datos. Nos vamos a Minitab. Aquí ya tengo yo los datos capturados. Seleccionamos edad, gráfica, histograma, con ajustes, aceptar. Aquí pues seleccionamos edad, nos vamos a escala, tipo de escala es frecuencia, aceptar, aceptar. Aquí tenemos ya nuestro histograma que corresponde a la edad. Aquí tenemos nuestra campana de Gauss y la información que dice que la media es de 35.48, desviación estadística 13.93 y los datos que son 40. Este cuadrito, esta grafiquita es la que tengo acá, histograma de edad. Son los mismos pasos para realizar de la estatura, del peso, del pulso y del IMC. Ejercicios. Realizar los histogramas de cintura, de longitud del muslo, del codo, del mun y del bra. Aquí ya le puse yo para asignar la gráfica. Cintura, nos vamos a cintura en Minitab, gráfica, histograma con ajuste, aceptar. Seleccionamos cintura, doble clic, escala, tipo de escala debe de estar en frecuencia, aceptar, aceptar. Ahí tenemos ya nuestro histograma de cintura. Media, que es 91.28, desviación estándar 9.862 y los números de datos que son 40. Solo lo voy a recortar para pegarlo en mi trabajo. Otra vez. Gráfica, histograma, con ajustes, aceptar. Doble clic, escala, tiene que estar frecuencia, aceptar, aceptar. Aquí tenemos nuestro histograma de Mood, campanita de Gauss, media 42.57, desviación estándar 2.908, los números de datos que son 40. Y así sucesivamente. Ahora nos vamos al punto 2.4.1, gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Definición. Polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias.
Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí tenemos nuestros datos en Minitab. Pulsos de mujeres, pulsos de hombres, pulso, frecuencia, marcas de clase y frecuencia relativa. Vamos a realizar nuestra gráfica. Bueno, vamos a hacer nuestra gráfica del ejemplo. Nos vamos a Minitab. Vamos a seleccionar marcas de clase, gráfica de barras. Aquí es simple y aquí vamos a seleccionar valores de una tabla. Le damos a aceptar. Valores gráficas, frecuencia y aquí es marcas de clase. Opciones gráficas, así lo vamos a dejar, aceptar, mostrar datos, símbolos y líneas de conexión, aceptar, etiquetas. En etiqueta se pone polígono de frecuencia relativa en pulsos de hombres. Esta es de mujeres. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica, polígono de frecuencia relativa en pulsos de mujeres. Aquí está. Esta es. Aquí tenemos nuestros ejercicios. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Crear tabla y realizar gráfica. Aquí ya creamos nuestra tablita. Aquí tenemos nuestra gráfica. Polígono de frecuencias en pulso de hombres y polígono de frecuencia relativa en pulso de hombres. Nuestra última gráfica es gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok. Pulsos de hombres y de mujeres. Nos vamos a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos. Pulso mujeres, pulso hombres. Pulso de mujeres. Seleccionamos gráfica de barras. Valores de una tabla. Simple, aceptar. Seleccionamos frecuencia.
y fronteras de clase aquí. Nos vamos a opciones, seleccionar, simular, aceptar, seleccionar símbolos y renombrar. Etiquetas. Gráfica de ojiva. Curso de mujeres. Aceptar, aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Yo ya la tengo agregada aquí en mi trabajo. Vamos a habilitar y es la misma gráfica. Seleccionamos agregar etiquetas de datos, aceptar. Aquí está. Siguiente, dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojivas con estos datos. Realizamos los mismos pasos. Aquí ya tengo yo mi gráfica agregada. Pulsos de hombres. Gráfica. Barras. La tabla. Aceptar. Mostrar datos. Símbolo. Etiquetas. Gráfica de ojivas. Pulsos de hombres. Aceptar. Aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Nos vamos al siguiente. Dice gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Y aquí tenemos los ejemplos. Gráfica de puntos de pulsos de mujeres. Pulsos de mujeres. Gráfica. Gráfica de puntos simple. Pulso de mujeres. Aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de puntos de pulso de mujeres. Y realizamos lo mismo para el pulso de hombres. Aquí está nuestra gráfica de puntos de pulso de hombres. Aquí está. Y pues sería todo. Muchas gracias. Pues les vuelvo a repetir, no tengo mucha práctica en estos ejercicios, pero trabajaré en ello. Buen día.